Ya expiró tu cámara. Lauren, ya sabes que tu atención debe estar en la pantalla. ¿Listo? Profesor, disculpe, usted que llamó a lista, pero acabo de entrar a la reunión. No, lista no. Te llamé para evaluarte. Así que si lo que entras tarde, igual tienes 0. Eso tienes que recuperarlo después, pero si yo llamo a un estudiante y no está en clase y para preguntarle, tiene 0. Profe, Lauren. disculpe, qué pena que lo interrumpa. Lo que pasa es que el link no nos estaba dejando entrar, no estaban aceptando y creo que por eso muchos entramos tarde, porque yo me incluyo también. Sí, pero mira, van 40 y tantas personas que han entrado antes. Así que no puedes Sí, decir que no. señor, yo lo sé, yo lo entiendo. Y yo entré hace aproximadamente 5 minutos, pero al principio el link no nos dejaba entrar. Los que estaban ahí en espera, porque yo no había abierto el aula, pudieron entrar apenas les di entrada. Laure, ¿tienes texto en tu pantalla? No. Listo, la clase anterior, Laure. Profe, la clase anterior a la que yo entré fue en la que estábamos hablando sobre la prueba. No, esa no fue la anterior, eso fue la anterior a esa. Que realmente no tengo mucho conocimiento sobre esta clase. Entonces tiene 0, Laure. Dame el número del 54, por favor. El 3. El 3 dice que es Luis Miguel Aldana. Profe, aquí estoy. Espera un momento que estoy el del computador de Messi y me conecto el del teléfono. Para poder activarle la cámara. ¿Oye? Sí, listo. Profe, ¿me escucha? Te estoy escuchando. Ok, ya activo la cámara. Listo, Luis Miguel. Ya sabes cuáles son las reglas, ¿verdad? Tienes que centrarte en la pantalla. ¿Tienes texto en la pantalla? No, ¿Tienes profe, algún texto en tu pantalla? no, espérese, ya le he vuelto a la cámara. Tengo la clase de usted. Listo, ok. Hablemos de la clase anterior, Luis. Claro, profe, primero hablamos de la naturaleza de la prueba. O sea, hablamos bastante de ella, dijimos que la prueba se hacía la prueba era el fundamento de los hechos y de nuestras pretensiones. Hablamos un poco de eso, hablamos también de lo que es la importancia de la prueba. Pero no dijimos jamás que era el fundamento de los hechos. Esa expresión no la podemos usar sí, porque no es así. No, esa es una atribución mía. Listo. Es mi pensar de que es la verdad, es lo que se ve, porque usted no presenta un hecho si no tiene cómo probarlo. Si ese prueba usted no tiene la prueba, ¿para qué lo va a presentar a un proceso? Es mi pensar y es mi punto de vista. Listo. También hablamos un poco de la importancia de la prueba. Dijimos que la prueba que yo tengo en mi... Tratamos que la prueba era metajurídica. ¿Te acuerdas? Empezamos por ahí. No, profe, eso sí no le... Bien. Importancia. Habla de la importancia. Pues, profe, yo tengo acá lo que yo tengo es que la importancia de la prueba es que esta es la columna vertebral del proceso, que todo el proceso, pues, colinda o alrededor de lo que es la prueba como tal. Toda decisión judicial, o sea, toda decisión que el juez tome, es en base al material probatorio que se le aporta al proceso. Entonces, con base en. Ajá.
porque es que muchos compañeros decían en la clase de que el juez tenía que actuar en verdad, y en cierto modo es verdad porque en un proceso se busca eso, pero hay que tener en cuenta de que la verdad que se da en el proceso es la que se logra demostrar. Puede ser de que en un proceso la Eso, otra... sí, me parece bien, pero sería objeto de discusión porque nosotros dijimos, bueno, lo que se logra demostrar es la verdad. Es que ahí surge una discusión que se habla de verdad procesal y de verdad real, y realmente la verdad es una sola. La verdad no tiene que llevar apellido como verdad real o verdad procesal, porque la verdad simplemente, y eso sí lo dijimos en la clase pasada, que es cuando la decisión del juez coincide con la realidad de los hechos. ¿Cierto? Adelante, Señor. Luis. Adelante. Bueno, también hablamos de la finalidad de la prueba, que fue Pero algo... ¿por qué la prueba es importante, Luis? Porque es que la prueba es importante porque, como dije, la prueba es importante porque es la forma donde podemos convencer, llevar al juez al grado de certeza de que nuestras pretensiones y nuestros hechos son realidad. Entonces, ¿quién necesita la prueba? Dígame, profe. Entonces, ¿quién necesita la prueba? Las dos partes. Las partes del proceso son las que necesitan esa prueba, tanto para, por ejemplo, el demandante para darle validez a sus pretensiones y el demandado para poder defender también sus pretensiones. Claro. Bien. ¿Prosigo? Sí, claro, continúe. Bueno, Dijiste que vas a hablar de la finalidad. que la finalidad de la prueba es que el juez llegue al grado de certeza, como lo decía anteriormente. Esta debe darle, para mí, la ¿Certeza finalidad de qué, Luis? ¿Certeza sobre qué? sobre los hechos. Sobre Exacto. Porque es que lo que busca la prueba primordialmente es porque nosotros basamos, nuestra demanda son hechos y también son las pretensiones. Porque las pruebas no son solamente para los hechos, sino ratificar nuestras pretensiones. No. Lo que sucede es que... No, profe, lo digo en el sentido de ejemplo, una letra. Ajá. Nuestra pretensión es que, ejemplo, para que el juez nos diga que si existe ese derecho, una letra que no fue de forma escrita, sino fue en forma oral. ¿Y entonces qué tienes que probar? ¿Los hechos o las pretensiones? Las dos. No. Son los hechos, pero en base a esa demostración de los hechos. Con base también, en, cambia la expresión, con base en eso. Con base en eso, ajá, se demuestran pretensiones. Sí, las pretensiones no se demuestran porque lo que se demuestra son los hechos. Lo que sucede es que las pretensiones nacen de los hechos. Así lo encontramos, así lo dice la ley exactamente. Dice, los hechos sirven de fundamento a las pretensiones. El fundamento es la base, lo que da origen. Entonces, lo que da origen a las pretensiones son los hechos, pero tú vas a probar son hechos, tú no pruebas pretensiones. Una vez que tú pruebas los hechos, entonces te van a conceder las pretensiones, no porque probaste las pretensiones, probaste los hechos. ¿Listo? Claro. Listo, bien. Entonces estamos en que ¿qué es lo que lleva realmente la prueba? ¿Qué es lo que le lleva al juez la prueba? Lo que la prueba intenta llevar al juez es al convencimiento. Porque claro, usted dijo algo importante. La finalidad. Dijo algo importantísimo, es de que la duda es absolutoria. O sea, si el juez llega a tener un mínimo de duda, pues tú como demandante puedes perder el proceso, puedes salir muy perjudicado. Por eso la importancia es llevarlo al grado de certeza, que el juez tenga total convencimiento de que lo que yo pretendo y los hechos son verdad. Listo. Pero fíjate que la certeza es apenas uno de los estadios del conocimiento al que puede llegar el juez, ¿verdad? ¿Por dónde empieza el juez? ¿Por qué etapa o estadio del conocimiento comienza el juez? Yo diría que el juez comienza imparcialidad, totalmente imparcial. Sí, pero estamos hablando de los estadios del conocimiento que nosotros vimos aquí. Vimos 4 y además de la duda, 5 realmente con la duda. Porque para llegar al convencimiento no llega de entrada, tú le presentas la demanda. Cuando tú le presentas la demanda, él empieza ¿cómo? Pues, profe, no le sabría decir. Con la ignorancia completamente, lo decíamos, con la ignorancia completa sobre la ocurrencia de los hechos que tú estás llevando
en tu demanda o denuncia. Listo, comienza Claro. con la ignorancia. ¿Y qué sigue? Va la posibilidad, La posibilidad. ¿Cuándo llega la posibilidad? o sea, cuando hay cierta información que podría inducir de que podría ser los hechos. Sí, y sí, esa información se la lleva a la demanda y las pruebas que aporta con la demanda. Así es. Claro. ¿Y después pasa qué? Probabilidad. A la probabilidad. ¿Cuándo pasa la probabilidad? O sea, profe, para mí es algo parecido, pero ya en la probabilidad sería algo más, cuando tiene más fundamento, porque la posibilidad, para mí la posibilidad puede ser, con el simple hecho de presentar la demanda, ya hay una posibilidad de que pueda ser esos hechos sean verídicos, pero con la probabilidad ya es cuando se logra probar un poco más y se llega, pues se podría decir que llega el juez un poco a un grado más de convencimiento. Sí, pero entonces ahí tendrías que mirar que esa probabilidad da la presentación de la prueba de parte y parte. Listo. Es como Claro. graduar la posibilidad que antes había tenido. Bien, hasta llegar, y entonces ¿cuándo llega el convencimiento? ¿En qué etapa del proceso llega el convencimiento? Cuando ya se han presentado todas las pruebas. Es Cuando, cuando se da el debate probatorio. Listo. Señor. Listo. Entonces, cuando llega el convencimiento, ¿cómo puede ser la decisión de él? Pues ¿Cómo puede podría ser absolutoria o la otra era, o sea, puede ser absolutoria. Si no estoy mal, hay una que es cuando el juez Si no te absuelven, ¿te qué? te ratifica. No. Si no te absuelven, ¿te qué? Te O condena. sea, Entonces puede ser condenatoria o absolutoria. absolutoria, exacto. Se le llama también estimatoria o desestimatoria. Estimatoria es cuando se acogen las pretensiones o desestimatoria cuando se niega. Listo. Listo. Bien. Cuando esa es estimatoria o condenatoria, ¿qué fue lo que pasó? O sea, cuando es estimatoria es porque el juez no llegó al grado de certeza, el juez tiene duda. Oye, ¿cómo así que no? Cuando es estimatoria está cogiendo las No, pretensiones. sí, esa es, al contrario. O sea, profe? Cuando es absolutoria, Eso, primero dije cuando es estimatoria, que es cuando es condenatoria. Estimatoria es condenatoria, desestimatoria es absolutoria. Ok. Pues cuando es condenatoria o estimatoria es cuando ya el juez llegó al grado de certeza, no tiene duda razonable, entonces el juez lo que hace es que se le ¿Sobre qué? cumplan las ¿Sobre pretensiones. qué? ¿No tiene duda sobre qué? Sobre los hechos. Eso. Sobre la ocurrencia de los hechos que se le llevó en la demanda o en la denuncia. Claro. Listo. Entonces, y después va la absolutoria, que es cuando el juez tiene duda, de pronto. No, tampoco, no hay duda. Estamos hablando del convencimiento, y cuando es convencimiento Sí. puede ser condenatoria o desestimatoria. Sí. O absolutoria. Entonces, ¿qué pasó cuando niegas? ¿Qué pasó? ¿A qué convencimiento llegó? Como cuando niega las pretensiones. Sí, cuando niega las pretensiones, ¿a qué convencimiento llegó? También llegó al grado de certeza, pero o sea, cuando las deniega o cuando no, cuando no tiene certeza de que eso, pues niega las pretensiones. No, es que estamos hablando, Luis, eso cuando no tiene certeza es cuando se queda en la duda. Todavía no hemos pasado allá. Estamos en la parte donde tiene certeza. Y cuando llega el convencimiento al grado de certeza puede ser condenatoria, cuando ya lo dijiste bien, llega el convencimiento sobre la ocurrencia de los hechos. Pero ahora, ¿cuándo niega entonces? ¿Cuándo es absolutoria llegando al convencimiento? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues en los casos cuando la contraparte, el demandado, logra probar de que sus hechos son los verídicos y logra convencer al juez de que los hechos del demandante no son así. Sí. Entonces, cuando llega el convencimiento de la no ocurrencia de los hechos que se llevó en la demanda o en la denuncia. ¿Listo? Que se llega al convencimiento, el grado de certeza. Ahí falla en forma absolutoria, llegó el convencimiento de la no ocurrencia de los hechos. Porque es que tú vas a probar en forma positiva, en forma negativa, dependiendo de la orilla en que te encuentres. ¿Sí estamos? Sí.
Listo. Y es posible que no llegue al convencimiento, sino que se quede en ¿qué? La duda. En la duda. En ese caso, la decisión siempre va a ser ¿qué? Absolutoria. Absolutoria, porque se aplica un principio que es ¿cuál? Pues el de la presunción de inocencia, me imagino. No. ¿Por qué vas a imaginar si nosotros lo vimos aquí? El indubio pro reo. La duda favorece al reo. Claro. Luis, te voy a dar ahí un 3-5. Bueno, profe. Dame un número. 20. El 20 dice que es María José Fernández. María José Fernández. Si no está María José Fernández, pues tiene 0. No aparece más. Profe, sí estoy, pero realmente esa clase me da a mí un poco confundida, entonces no puedo Igual, decir. igual, pero como Pero confundí a María José, pero tú no viste, hiciste una intervención buena ayer. Pero oye, es que es lo que yo les digo, ¿cómo así confundido? Cuando no entiendas, pues pregúnteme que eso es lo que yo no quiero que suceda. Más bien que no estudiaste, que no repasaste, eso es otra cosa. Bueno, tiene que Yo ser se lo igual. dije a usted la clase pasada, pero usted dijo que no. Yo le dije a usted, ¿Qué no qué? ¿Qué cosa? profe, yo le dije a usted que es que usted va muy rápido, va demasiado No, lo que tú Y quieres, no, lo que tú querías era que te dictara, no, y eso no. Olvídate de eso, vea. Sí, porque los demás han entendido, fíjate cómo cuando siempre que responde, eso es muestra de que o sea, sí, no. lo importante es que vayas entendiendo. Lo que pasa es que tú pretendes que yo te dicte la clase para que No, tú la yo copies, no, eso no no. es así. Yo no lo digo yo sola. Ayer no se lo dije yo, ayer se lo dijo otra compañera, no fui yo. Porque quería que le dictara, pero igual claramente yo es que no alcanzo a copiar, es que eso es diferente. Porque aquí yo no le voy a dictar una clase para que copie, porque entonces no salimos aquí del tema. O sea, es que no estamos esto no es la escuelita de Doña Rita, ustedes están en la universidad. Esto es la universidad, y en la universidad ustedes tienen que ponerse las pilas. ¿Qué es lo que tienen que preocuparse ustedes? Entender lo que se está diciendo y llevarlo de alguna forma, mediante cuadro, mediante la forma que ustedes después puedan entenderlo. O sea, ya salimos del kinder, salimos hace rato. O sea, si nosotros en la universidad no vamos a poder estar, en la universidad donde te dicten una clase de copia, estamos mal, porque realmente eso es el atraso más grande del mundo. Entonces, no es, o sea, la idea es que lo que se vaya diciendo, y en eso sí yo siempre, pues le pido que si no entendieron la clase, pregúntenme otra vez que yo les vuelvo a explicar. Pero no es que, oiga, espérese, es que no alcancé a copiar porque usted va muy rápido. No, la idea es si entendieron o no. Lo que pasa es que yo creo que les hablé de dos formas de estudiar. Miren, cuando uno está pendiente de lo que dice el docente para llevarlo en forma fiel al papel, usted no alcanza a procesar la información, no la analiza, simplemente está pendiente de lo que es lo que dice y llevarla en forma fiel a su papel, a escribirlo, pero eso no nos deja ningún entendimiento, ningún análisis, no podemos hacer nada y no podemos hacer preguntas porque, bueno, lo importante fue que escribí. O sea, dedíquense más bien a entender lo que estamos diciendo. Cuando no lo entienda, oiga, pero es que no entendí esto, ¿cómo es esto? ¿Qué esto está? Yo con mucho gusto, ahí es donde yo le digo, no me molesta que me pregunten. Pero si usted me ha preguntado, oiga, es que íbamos rápido, no alcancé a copiar. No, por favor, ahí sí estamos graves, esa no es la idea. La idea es que entendamos, pero que lo entendamos, no que no alcancemos a copiar. Bien. Vamos a continuar. ¿Cuál fue el último tema que vimos? La constitucionalidad de la prueba, algo así creo. Fundamentos constitucionales. Fundamentos constitucionales de la prueba. Listo. Veamos los fundamentos constitucionales. Y vimos, claro, el tema importante. Decíamos que
repasando un poco, eso es importante. ¿Por qué fundamento constitucional? Porque en esa parte eh, se, se contempla, se regula la prueba por la norma constitucional. Y encontramos tres fundamentos constitucionales de la prueba en el artículo 29. Una que es basada en el principio de la presunción de inocencia, que es toda persona se presume inocente hasta que no se le compruebe su responsabilidad, no se declare culpable. Eso es comprobar responsabilidad. ¿Y qué es comprobar? Pues simplemente probar. Más allá de toda duda razonable, que es cuando llega al convencimiento sobre la responsabilidad de esa persona. Y decíamos, hombre, por eso es que muchas veces se sabe que la persona que cometió el ilícito, pero el juez termina absolviéndolo porque se conoce sobre el hecho, pero no se logra probar dentro del proceso, que es otra cosa que hay que ver, porque toda decisión del juez debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. O sea, lo que quiere decir que no con toda prueba, sino aquellas que se hayan recogido en forma regular y en forma oportuna. Y de esa regularidad es el otro fundamento constitucional de la prueba que vimos, que es sobre la nulidad de pleno derecho de la prueba cuando es recogida con violación del debido proceso. Esa violación del debido proceso, nos decíamos, da para dos categorías de la prueba, que es la prueba ilegal y la prueba ilícita. Que estamos frente a la prueba ilegal cuando se vulnera el debido proceso, pero por desconocimiento de una norma regulatoria de la prueba. Mientras que hablábamos que es una prueba ilícita cuando esa violación del debido proceso se da por desconocimiento o vulneración de derechos fundamentales. Y el otro fundamento constitucional de la prueba que encontramos en el artículo 29 hace referencia al principio de contradicción probatoria, que consiste en ¿qué? En que todas las personas deben guardársele la oportunidad, dársele la oportunidad de que aporten y controviertan las pruebas que se ponen en su contra. Esos son tres fundamentos constitucionales de la prueba que en su momento vimos. Yo creo que eso fue lo último. Entonces pasemos ahora a ver objeto de la prueba. Objeto de la prueba ya lo vimos, ¿no? ¿Verdad? No, profe. Listo, pasemos a ver objeto de la prueba. La prueba, ¿cuál creen ustedes que podría ser el objeto de la prueba? El objeto de la prueba, y cuando decimos el objeto de la prueba, no hablamos de la finalidad, porque aquella es, de la finalidad es como lo que busca la prueba, ¿no? Que es el convencimiento del juez. No es como, aquí no estamos hablando del objetivo de la prueba, que sería esa finalidad. Aquí estamos hablando del objeto de la prueba como aquello sobre lo cual recae la prueba. Por eso se dice, el objeto de la prueba es aquello que ahorita en la intervención de Luis hicimos esa diferencia porque pudimos ver que él decía, no, es que la prueba busca probar las pretensiones. Y yo, no, las pretensiones no se prueban porque las pretensiones salen ¿de dónde? De los hechos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el objeto de la prueba? Profe, buscar el esclarecimiento de los hechos. Buscar el esclarecimiento de los hechos. La prueba es buscar el esclarecimiento de los hechos. ¿Quién más? Profe, comprobar los Existencia de los hechos. No. Ajá. Probar la inexistencia de los hechos. ¿Qué más? No sé si es lo que está contenido en la definición que dimos, que sería confirmar o, digamos, no recuerdo la palabra exactamente que usamos. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? Otra vez, Gabriel, ¿cómo dijiste? Digo que
de pronto es lo que está contenido en la definición que dimos de la prueba, que ya sería confirmar o desvirtuar. ¿Qué cosa? ¿Qué Los cosa? hechos o la pretensión. No, eso. Fíjate que es justamente lo que estaba diciendo ahorita. Yo no busco desvirtuar la pretensión. La pretensión nace de los hechos. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Profe, pues yo digo que el objeto de la prueba no sería que, o sea, entrar a convencer al juez, ¿no? Darle convicción al juez de... Esa vimos que era la finalidad, ¿oíste, Wilfrido? Esa vimos que era la finalidad de la prueba. Que Entonces, y te está preguntando por el objeto. el objeto de la prueba, claro, el objeto de la El prueba. objeto. Y dijimos que el objeto de la prueba es sobre aquello sobre lo cual recae la prueba. Ah, no, pues pensé que el objeto era como que un sinónimo de finalidad. Ese objetivo, ¿oíste? Es diferente, ¿no? El objetivo Ok, es listo. lo que perseguimos. ¿Listo? Diferente al objeto de la prueba. El objeto de la prueba es donde se centra la prueba. ¿Listo? Sobre lo cual recae la prueba. ¿Quién más sabe? Profe, si fuera sobre lo que recae, no serían los hechos entonces. Pues yo creería que recae o se centra sobre los hechos. Sí, Listo, ¿qué profe, más? el objeto de la prueba son los hechos en los que es la prueba recae sobre los hechos. Cuando nos dice que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las ramas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. De las ramas no, de las normas que consagran los efectos jurídicos. Exactamente. Y de ahí bajamos a la norma. La norma viene el precepto, que es el supuesto de hecho. ¿Así es o voy mal, profe? Hombre, pero va espectacularmente, Iván. Y después habla sobre la sanción. De la norma es parte de la sanción. Después Porque vemos el principio de la tipicidad, la adecuación típica. Sí. Y el efecto que sería la sanción. Sí. Fíjate que cuando estudiamos esa norma, que es el inciso primero del artículo 167, cuando la estudiamos antes, dijimos, esta norma la vamos a estudiar desde 3 puntos de vista. Tiene 3 aplicaciones esta norma o forma de estudio diferente, y ya la vimos desde el punto de vista de la importancia de la prueba. Que otra vez la vamos a ver cuando veamos la carga de la prueba más adelante. Y ahora estamos viéndola desde el punto de vista del objeto de la prueba. Todos ustedes han acertado cuando han dicho lo que han dicho, que la prueba recae sobre los hechos. Eso está decantado. Eso a nivel de la doctrina probatoria, todos los doctrinantes coinciden en afirmar que la prueba recae sobre los hechos, porque lo que yo busco probar son los hechos. Yo llevo la prueba al proceso, yo aporto la prueba, pido la prueba. ¿Es para qué? Para probar los hechos. Y en eso, es más, el último libro, bueno, uno de los últimos, creo que tuvo otra publicación posterior, del profesor Michele Tarufo, que era un italiano muy querido acá en Colombia, que siempre venía al Congreso de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, falleció el año pasado. Se llama así, la prueba de los hechos, la prueba de los hechos. Algo tan simple como ese título, pues encierra una cantidad de cosas, pero para significarle que el objeto de la prueba son los hechos. Sobre lo que recae la prueba son los hechos. Sin embargo, mira que Joana estaba citando ahí el primer inciso del artículo 167. Joana, ¿tienes el código ahí, por favor? ¿Tienes el código ahí? No, profe, el código no, pero lo tengo escrito. No, lo que pasa es que digitaste rama, entonces, alguien que tenga el código alguien que tenga el código para leerlo. Tania, por favor, ayúdanos con ese primer inciso del artículo 167. Artículo 167. Crítica de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas. Listo. Fíjense que habla primero de la carga, pero ahora no vamos a tocar la carga, sino lo que se prueba. ¿Qué es lo que se prueba? Primero les estoy diciendo que
en todos los sistemas jurídicos del orbe, de lo que los determinantes probatorios coinciden en decir que el objeto de la prueba son los hechos. Pero parece que esta norma que acaba de leer Tania aquí, parece que nos cambiara en algo eso, porque ahí no está diciendo, oiga, el objeto de la prueba son los hechos, lo que vamos a probar son los hechos, sino que lo que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas perciben. Johanna decía bien cuando decía, mire, lo que pasa es que la norma tiene dos componentes, tiene un precepto y una sanción. El precepto es la descripción fáctica, la descripción de hecho, por eso se le llama descripción fáctica, porque es la descripción del hecho, de la acción que las personas llevan a cabo. Por ejemplo, el que matare a otro, esa es el precepto, esa es la adecuación típica que ella dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene como consecuencia? Una sanción, que es la segunda parte de la norma. Se hará acreedor a una pena de prisión de tanto a tanto. ¿Listo? Esa es la sanción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a probar de esas dos partes de la norma? La adecuación fáctica, la parte fáctica. El supuesto de hecho, está diciendo la norma. El supuesto de hecho. El supuesto de hecho es lo que tú llevas a cabo, la acción que tú llevas a cabo. ¿Listo? Entonces, cuando probamos eso, nos aplican o nos conceden la consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Esa sanción que establece la norma o el beneficio que establece la norma. Entonces, eso es lo que buscamos allí. Entonces, fíjense que en última, ¿qué terminamos probando? ¿Son los hechos o el supuesto de hecho de la norma? ¿Cuál es la explicación que le damos a eso? Escuchen atención a esto porque quiero que esto me quede bien clarito. ¿Cuál es la explicación que le damos a eso? Que si bien nosotros llevamos unos hechos en la demanda o con la denuncia, si estamos en el campo penal, eso es un relato de unos sucesos que se dieron. Pero también es cierto que en toda demanda o denuncia penal tenemos que llevar un fundamento de derecho. ¿Qué es el fundamento de derecho? Son aquellas normas que consagran nuestro derecho. Cuando hablamos de la norma, hablamos de una gran división del derecho, que es el derecho sustancial y el derecho procesal. Mire dónde tengo que elevarme para poder explicarles esto, para que lo podamos entender. Nos elevamos a la gran división del derecho, que es el derecho sustancial y el derecho procesal. ¿Qué sucede con esto? Que el derecho sustancial es el que regula los derechos. Cualquier derecho que ustedes me digan ahorita que tiene, derecho a recibir alimentos, derecho a la propiedad, derecho a un derecho de crédito, cualquier derecho que ustedes tengan, derecho a recibir un salario que se están elaborando, entonces ese derecho está regulado de forma sustancial. O sea que ¿cómo diferencio yo que una norma es sustancial y por lo que regula? Si esa norma lo que regula es un procedimiento, entonces estoy frente a una norma procesal. Todo derecho está regulado por una norma sustancial. Listo. Yo tengo, por eso es que yo en toda demanda, y eso lo vamos a ver en el curso de procedimiento, también vamos a tocar este tema porque también toca ya la parte procesal. Acuérdense que la norma probatoria, la prueba son actos jurídicos procesales. Entonces están donde yo pruebo es en el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que yo tengo que llevar, y toda demanda o denuncia tiene unos fundamentos de derecho, que es la norma aquella que contempla mi derecho. Lo que quiere decir, joven, lo que quiere decir que si ustedes no tienen una norma que consagre su derecho, ustedes no tienen derecho. Mire, les voy a poner un ejemplo para que vean dónde lo podemos. Vamos a suponer que a su oficina de abogado o abogada llega un cliente, ¿verdad? Una jovencita bien vestida, pero llega furibunda, brava,
lanzando insultos contra el señor de la esquina, un señor que controla la esquina, y lanzando insultos y le dice a usted como abogado, yo quiero presentar una demanda o quiero demandar a ese señor que está en la esquina. Usted va a preguntar por qué, porque usted tiene que empezar a indagarla, que ella le dice, lo que pasa es que me dio un piropo. Y bueno, te dice, hasta ahí vamos a ver, es posible que la haya injuriado, la haya calumniado, depende, ¿qué le dijo? Usted le pregunta qué le dijo, porque hasta ahí, para ver si pisó terreno penal o alguna cosa. Entonces le digo, no, lo que pasa es que me dijo que estaba linda, pero a mí ese señor no me gusta, así que yo quiero demandarlo. Ustedes como abogados, ¿qué les dirían? Tienen ahí un caso. ¿Pueden ustedes extraer de ahí una... No, porque eso no constituye ninguna irregularidad hasta allí. Ahí no se le ha vulnerado a ella ningún derecho. No hay una norma que diga que por echar un piropo tiene que indemnizar a la persona. Ah, depende del calibre del piropo, por eso usted le preguntó qué le dijo, para ver si la pudo, es que tú eres tan... Oh, bueno, pero simplemente le dijo, no, es que dijo, pero a mí no me gusta ese señor. Como eso no está contemplado en ninguna norma, entonces ustedes no tienen una pretensión. Si ustedes llevan ese hecho allá, ¿dónde adecuamos ese hecho en una norma para decir que eso tiene una consecuencia jurídica? No la tiene. En cambio que usted le dice, no, mire, esos asuntos lo atienden en tal vez el amigo de la oficina de al lado para zafarse de la persona, porque hay otro cliente que está esperando también su turno para ser atendido por usted. El otro cliente que llega le dice, doctor, lo que sucede es que yo ahorita venía, un carro se voló el semáforo y me ha reventado el carro mío. ¿Usted tiene ahí una pretensión? Claro, porque ese hecho sí está contemplado en la norma, porque hay una norma en el Código Civil que dice que el que cause daño a otro debe indemnizarlo. Entonces ahí está el supuesto. De hecho, el que cause daño. La consecuencia jurídica debe indemnizarlo. Allí es donde se fundamenta. Ese lo puede usted buscar por allá en el artículo 2341, que es el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces allí sí tenemos una norma que contempla ese supuesto de hecho, que yo debo probar, los hechos míos tienen que encuadrar en ese supuesto de hecho para que el juez me pueda conceder la consecuencia jurídica que es la indemnización. Entonces por eso es que, miren que entonces, ¿qué es lo que en última yo estoy probando? Cuando yo pruebo los hechos, ¿sabe qué es lo que estoy probando? El supuesto de hecho de la norma. Si los hechos que yo pruebo encuadran en un supuesto de hecho de una norma, el juez me aplica la consecuencia jurídica de que trae esa norma. Lo dijo Joana bien ahorita, que la norma tiene esas dos partes. Y ahí lo podemos ver en ese inciso primero del artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran los efectos jurídicos que ellas perciben. Si bien yo les dije que coincide la doctrina probatoria, todos los doctrinantes dicen, mire, el objeto de la norma es probar los hechos. Sin embargo, esos hechos tienen que encuadrar en un supuesto de hecho de la norma, tienen que quedar así ya, empalmado. Eso, ¿cómo dijiste tú que se llama, Joana? ¿Cómo se llama esto cuando mis hechos encuadran en el supuesto de hecho de la norma? ¿Cómo dijiste? El facto. Recuérdanos cómo dijiste que se llama. El facto. Sí, cuando los hechos que yo pruebo encuadran en el supuesto de hecho de la norma, ¿cómo se llama? Ustedes lo conocen en penal como adecuación. Adecuación típica, sí. Principio de tipicidad. Eso, es adecuación típica. Y eso se da en todas las áreas del derecho. ¿Por qué? Porque mis hechos tienen que encuadrar en el supuesto de la norma. Si los hechos que yo pruebo, oye esto, no encuadran en un supuesto de hecho de la norma, no tengo nada. Porque ¿qué consecuencia jurídica me va a aplicar el juez? Ninguna. Bien, o sea que de acuerdo con el código nuestro, en última, lo que yo estoy probando más que los hechos es el supuesto de hecho de la norma. Sí quedamos claros allí.
¿O hay alguna inquietud, algo que no hayan entendido? Bien. Vamos a ver la prueba sumaria y la prueba plena. Son dos temas que van muy relacionados, por eso hay que estudiarlo en forma conjunta. Prueba sumaria y prueba plena. ¿A qué hace referencia? A la contradicción de la prueba. Ese principio constitucional de contradicción de la prueba que vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que una prueba sumaria, cuando no se ha dado la contradicción de esa prueba, cuando no se ha dado la contradicción. Es decir, cuando usted recauda una prueba usted solo y la lleva al proceso, esa prueba en el proceso tiene que surtir la contradicción, porque si no se estaría vulnerando el principio constitucional de contradicción. Porque no se le estaría dando la oportunidad a la parte contraria para que refute, para que se defienda, para que ejerza su derecho de defensa. Entonces, cuando la prueba no ha surtido la contradicción, le llamamos prueba sumaria. Decimos que la prueba es sumaria. Y cuando ya se ha surtido esa contradicción, pasa a ser prueba plena. Y las pruebas que el juez tiene en cuenta para tomar la decisión son las pruebas plenas. Él no puede fundamentar su sentencia en pruebas sumarias, porque a alguna de las partes se le está vulnerando el derecho de contradicción. Porque si fue el demandado el que la aportó y dice, listo, con esta prueba me basta, y yo dicto sentencia negando las pretensiones, absolviendo al demandado porque ya él logró probar de que no tiene responsabilidad o que los hechos no existen, pues estamos mal entonces, porque allí no estamos dándole la oportunidad a la contraparte de que presente que se defienda, que presente su contradicción. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se entiende que se ha dado la contradicción de la prueba? ¿Cuándo se entiende que usted pudo controvertir la prueba? Cuando se da la oportunidad. Oigan esto. O sea, cuando decimos nosotros que se debe dar la oportunidad para controvertir la prueba, toda persona tiene derecho a aportar y controvertir. Es que se le haya dado la oportunidad a la persona, a la parte, demandante o demandada o tercero que intervenga en el proceso, que haya sido llamado. Ahora, si esa persona no quiso hacer uso de esa oportunidad, ya es su problema. Porque cuando usted lo notifican de un proceso, lo correcto es que usted enseguida busque al abogado para que comparezca al proceso y presente su defensa. Pero la ley no lo obliga. Si usted no quiere ir, listo, lo van a condenar, pero ya se le dio la oportunidad. Explico eso. Si usted, la parte demandante, vamos a ubicarnos parte demandante y demandante. Si la parte demandante, por ejemplo, pidió que se recibieran los testimonios de dos personas que él señala como testigos, el juez decreta la prueba porque lo hizo cumpliendo los requisitos de ley para hacerlo. El juez decreta la prueba, la notifica ese decreto de prueba. En la fecha en que él fijó, recibe las declaraciones de los testigos y la parte contraria no se presentó a controvertir la prueba. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que hay una prueba sumaria o una prueba plena? ¿Quién me dice y por qué? De acuerdo con lo que acabo de decirle. Profe, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Cómo, Profe,
Que no lo escuché, profe, que si podía repetir lo que acaba de decir. Listo. Deja para ver si Liliana, que iba a intervenir, puede. ¿Escuchaste bien, Liliana? Sí, profe. Cuéntanos entonces. Y Eh, ahorita sí. Sí. según lo escuché, pues es una prueba sumaria porque a él sí se le ha dado la oportunidad de controvertir, solo que él fue el que, o sea, él fue el que no quiso asistir a controvertir eso, entonces ya eso es problema de él. Pero fíjate que el problema de él entonces Pero, sería. profe, esta no Ajá. sería entonces una prueba plena. Claro, claro, Se contradice, pero a ti claro. te están dando la oportunidad que ya tú no quieras controvertir, es diferente. Así es, así es. El juez no te puede decir, no, es que usted tiene que comparecer. Dice, no, si yo no me quiero defender, no me defiendo. Pero entonces, como ya se te guardó la oportunidad, esa pasa a ser prueba plena porque se recaudó con todos los requisitos que dice la ley. Luego entonces pasa a ser una prueba plena. Es que no se necesita tu comparecencia, lo que se necesita es que la prueba se haya recaudado guardando todas las oportunidades que deben tener las partes para controvertir. Si se pidió en su momento, se decretó en su momento, se notificó en su momento y se recaudó cuando se había fijado la prueba, porque ahora si se adelantó y eso no se notificó, ahí sí, eso no, es una prueba nula de pleno derecho por ilegalidad de la prueba. Pero se recaudó con todas las de la ley, se le dio la oportunidad a la parte, si él no compareció, pues ya es su problema, entonces pasa a ser una prueba plena. Listo, Juliana, ahora todavía Profe, sí. disculpe, esto también tiene que ver con las pruebas extraprocesales. Sí, claro que sí, va. En el artículo 183 nos habla sobre eso. Sí, sí, ahí empieza el capítulo de pruebas extraprocesales, pero ¿qué sucede? Las pruebas extraprocesales tú las puedes recaudar con o sin citación de la contraparte. Eso lo vamos a ver aquí, así que no te preocupes. Pero sí te puedo adelantar ahorita. Esas también tienen que recaudarse con o sin citación de la contraparte. Eso no quiere decir que se esté vulnerando porque el derecho de contradicción, porque todavía allí no se va a usar para tomar la decisión. Las pruebas extraprocesales apenas son para su recaudo y aportarla después en un proceso. Entonces, si se recaudó apenas con la comparecencia de una de las partes que pidió que se recaudara la prueba y no se llamó a la contraparte que él pretende demandar, entonces la aporta como prueba sumaria. Pero como la ley permite que también se llame a la parte que se pretende demandar, si ya se discutió acá en la prueba procesal, cuando se recaudó, entonces ya pasa al proceso como prueba plena porque ya se surtió la contradicción. Lo que quiere decir que la prueba procesal se puede surtir la contradicción en el momento en que se practica o dentro del proceso. ¿Listo? Cuando se surte la contradicción en el momento de su práctica, ya pasa como prueba plena el proceso. Si solo fue recaudada por una de las partes sin citación de la otra parte, de la contraparte, pasa como prueba sumaria al proceso y la discusión tiene que darse allá. ¿Listo? Pero se aplica igual. Adelante. Tengo una, Espérate, vamos a primero Alan y después Daniel escuchamos. bueno, tengo una pregunta. Usted no habla sobre la contradicción, exacto. Sí, señor. Entonces, pues yo acá pensando, por ejemplo, si hay, contra mí presentan una prueba y yo estoy de acuerdo con esa prueba, o sea, yo no estaría controvertiendo aquella prueba, estaría aceptándola, ¿cierto? Entonces, ¿eso sería también controvertir o no sería controvertir? Listo, Alan. Si la otra parte aporta una prueba y que normalmente son las pruebas documentales, y cuando tú tienes la oportunidad de controvertirla, guardas
llama término de traslado de la demanda. Se llama término de traslado de la demanda. Y tú dejas vencer ese término, Daniela, y no dices nada. Entonces ya estás aceptando que esos documentos que aportaron son ciertos. Ahí esa es la oportunidad que tú tienes para controvertir. Ya quedan como prueba plena, porque tú no presentaste, no los impugnaste. ¿Listo? Cosa diferente es que los documentos los presenten, continúen con el proceso, no te den la oportunidad para que tú controviertas eso, impugnes esos documentos. Ahí sí, ahí estaría, imagínate, hay una ilegalidad no pasa a ser prueba plena y por lo tanto el juez no la va a poder valorar, porque no pasa, se queda como prueba sumaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es. Es decir, en resumen, Daniela, se da la contradicción cuando a ti te dan la oportunidad de controvertir, te presentes o no. Si tú te presentas, es lo que decíamos en el recaudo de las declaraciones, y tú estás ahí en la audiencia, y cualquier pregunta que haga la parte demandante, tú la tachas, porque dice, señor juez, esa pregunta induce al testigo, señor juez, esa pregunta no es pertinente, señor juez, listo. Tú puedes concurrir, o inclusive puedes concurrir, y si tú ves que todo va normal en la declaración, tú no dices nada, ahí también se da la contradicción. Eso pasa ya como prueba controvertida, porque se dio la oportunidad para la contradicción. ¿Concurras o no concurras? ¿Sí estamos? ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Vamos a ver una obra que tiene que ver con las oportunidades probatorias. Oportunidades probatorias. Estas oportunidades probatorias guarda también relación con el derecho de contradicción, porque el derecho de contradicción dice la norma constitucional que es la oportunidad que tienen las partes para aportar y controvertir las pruebas que se pongan en su contra. Y esa oportunidad también tiene que ver con el derecho de igualdad. Nosotros vamos a ver unos principios aquí. Después que veamos esta partecita, vamos a ver unos principios probatorios. Allí vamos a desarrollar vamos a traer otra vez. Esto queda clarito y bien entendido porque son temas que van muy enlazados y lo volvemos otra vez a tratar. Entonces, la oportunidad probatoria, eso tiene que ver con el derecho de contradicción, con el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que todas las partes, demandante, demandado, terceros que hayan sido llamados al proceso, deben tener las mismas oportunidades para aportar y pedir pruebas. Por ejemplo, el demandante puede aportar y pedir prueba con la demanda. Por favor, que se me entrecortó. Sí, lo que estamos diciendo es que todas las partes deben tener la oportunidad para aportar y pedir prueba. Acuérdense que ese es el principio de igualdad y ese es el principio de contradicción. Bien, entonces, por ejemplo, el demandante. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el demandante para aportar y pedir prueba? La demanda, con la reforma de la demanda, porque puede reformar la demanda, eso lo vamos a ver en procesal, con el traslado de las excepciones que proponga la parte demandada, porque la parte demandada cuando se defiende también puede presentar y aportar pruebas. Entonces le van a dar la oportunidad a la parte demandante para que también él, a hora de la defensa que está presentando el demandado, se pueda defender. Entonces también ahí puede aportar y pedir pruebas. Y si hay demanda de reconvención, que es como, no me gusta usar el tema porque es antitécnico, pero sirve para que lo podamos entender, que es la contrademanda, la demanda de reconvención, que es cuando el demandado a su vez demanda al demandante. Jóvenes, ya van a empezar aquí la musiquita, entonces deme 2 minutos mientras me cambio de locación porque aquí esta sí no me deja
momentico.